Buenas noches, profesora Diana Luz Montes Álvarez. Mi nombre es Esther Margot Paredes Escobar y juntamente con mis compañeras Adriana de Los Ángeles y Catherine Magallanes vamos a exponer sobre la corrupción y la discriminación en el Perú, respondiendo las preguntas correspondientes. La primera pregunta es, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Nosotros nos referimos a la lucha contra la corrupción y la discriminación en el Perú, que a través de la generación de información, incidencia y supervisión de la política anticorrupción, denuncia ciudadana y seguimiento de casos, promociones de ética pública y el derecho de participación, entre sus funciones, destacan la elaboración de análisis y propuestas legislativas que permiten implementar mecanismos de lucha contra la corrupción en los diferentes niveles del gobierno, tanto nacional, regional y local, que realizan las acciones necesarias ante las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos, entidades o empresas estatales y los representantes de las empresas prestadoras de servicio público. De esta forma, la lucha contra la corrupción y la discriminación se apoya a enfrentar las consecuencias de la corrupción. ¿A qué se refiere? A la violación de nuestros derechos, que todo a su vez que a la misma compromete gravemente a la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo socioeconómico de un país. La corrupción no permite que los ciudadanos sean los beneficiarios de los bienes y servicios públicos, como debe ser. La serie de actos irregulares e ilícitos que cometen los funcionarios públicos muchas veces en complicidad con quienes no lo son. Asimismo, es la discriminación. Y los fondos públicos que no son despojados por la corrupción significa menor cantidad y calidad de servicios públicos para la población, que en ello encontramos en los hospitales, las postas médicas, en los centros de estudios, que en vez de ayudar tanto al estudiante como al enfermo, le ponen un montón de trabas. Por ejemplo, cuando uno está asegurado en el SIS, cuenta con el apoyo del gobierno, pero hoy en día a los pacientes les cobran por cada medicamento que consumen. ¿Y qué será si en caso es algo grave como una operación? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? A la corrupción en la democracia y la discriminación en las instituciones públicas del Perú en el periodo de 2010 y 2020, que significa que el gobierno peruano desarrolle campañas de trabajo respecto a la democracia para reducir la discriminación a través de las políticas de trabajo en las instituciones públicas. Estas deben fortalecerse a través de campañas de formación a los empleados públicos, reduciendo en primer lugar la colusión, como también el peculado, para que los jefes de hogares cambien su percepción. En segundo lugar, elaborado por Ricardo Montero y Gustavo Llamada en el 2011, su reseña es que este estudio evalúa desde el punto de vista cuantitativo la posible existencia de discriminación contra los ciudadanos de origen indígena en el uso de los servicios públicos con información de la Encuesta Nacional de Hogares de Perú entre los años 2004 y 2006. Y por último, vemos en Ariana Guevara Gómez con esta pregunta de cómo se manifiesta la corrupción de forma diferenciada en las mujeres. Esta pregunta lo investigó Ariana Guevara Gómez. Cuando las mujeres sufren formas específicas de corrupción, como la extorsión sexual, o cuando son vulnerables a pagar sobornos o ser víctimas de delitos facilitados por la corrupción. Queda en evidencia la discriminación estructural que sufren las mujeres debido a la perpetuación de roles de géneros y estereotipos. En estos casos, las mujeres sufren las consecuencias de las relaciones asimétricas de poder en un doble sentido. De un lado, ante la imposición de prácticas corruptas por parte de funcionarios que abusan de sus funciones para obtener un beneficio privado. Y por el otro lado, por medio de la discriminación sistemática, históricamente ha castigado a las mujeres por razón de su género, haciendo entender que la mujer es un sexo débil. Muchas gracias. Ahora le paso con mi compañera Adriana.
Como penúltima pregunta, ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Si bien es cierto, la corrupción en nuestro país ha sido un problema constante, porque dentro de la estructura orgánica del Estado han establecido una lucha contra la corrupción. Entre estas se encuentra la Junta Nacional de Justicia, que evalúa e investiga el desempeño de los jueces y fiscales. También se encuentra la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, que como órgano autónomo se encarga de velar por la defensa jurídica y el Estado y sus intereses constitucionales. Durante estos últimos años, sus avances en la lucha contra la corrupción se han visto reflejados como la figura representativa de la corrupción en el Perú, que han sido investigados y sancionados. Uno de los ejemplos sería en las diversas investigaciones realizadas al expresidente Alan García, que finalmente terminaron con su cese definitivo por sus propias manos. Como última pregunta, ¿qué permanencias identificas sobre el tema del desarrollo en Tanzania en la actualidad? Pues en 2023, la opinión pública peruana consideró que los tres principales problemas que afectan a la sociedad eran la corrupción, la delincuencia y la situación económica del país. Así se hace patente la inseguridad generalizada en relación de diferentes ámbitos, como la economía, el orden público y a su vez la desconfianza de la integridad de políticos, que deberían ser principales encargados de corregir la situación. Como primer punto, la administración pública, cuestionada por la conducta criminal. En este caso, la detención del expresidente Pedro Castillo por su presunto delito de rebelión y conspiración vino precedida por una supuesta implicación del mandatario en un trama de tráfico de influencias. ¿Qué quiere decir esto? Que era una organización criminal y colusión. Hechos que le valieron incluso una acusación formal por la fiscalía. A su nombre hay que asumir de otros seis dirigentes de la nación andina acusados de cohecho, que a lo largo de las últimas 3 décadas, en este caso también, sin embargo, la corrupción en el Perú va mucho más allá y afecta de forma directa a la ciudadanía, incitada a ofrecer sobornos en numerosas ocasiones por empleos públicos o agentes del orden. Y por otro punto, el alza de los precios asfixia a las familias. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos años la inflación del territorio andino se ha visto disparada tanto como factores externos o también como el costo de combustibles fósiles, en otros casos en internos, tales como la incertidumbre política o la conflictividad social. Ello ha aumentado la presión sobre la economía familiar, ya que ha deteriorado tras los estragos de la pandemia. La reducción del Producto Interior Bruto, en este caso el PIB, y la crecida de la tasa del desempleo fueron algunos de los principales efectos. A su vez, el riesgo de la exclusión social y la falta de acceso a recursos básicos, ya que en este caso ha repercutido en forma directa en un aumento de la delincuencia y en este caso más concreto entre los robos. Y bueno, Miss, espero que haya sido de su agrado esta exposición y muchas gracias.